En los mapas antiguos del cielo, cuando aún los viajeros seguían las constelaciones como rutas sagradas, Sagitario ya caminaba solo. No por desamor ni por soberbia, sino porque la senda que se abría frente a él era demasiado amplia, demasiado luminosa, demasiado salvaje para marcharse en grupo. Desde su nacimiento cósmico, Sagitario porta el fuego de un arquero que apunta siempre hacia horizontes remotos. Su esencia es impulso, movimiento, un anhelo inquebrantable de libertad que lo separa, como un río indomado, de lo que pretende retenerlo. El signo nace en la estación donde la luz retrocede, pero el espíritu se expande. Es la época en que la naturaleza se vuelve más austera, más silenciosa, y sin embargo la mente humana se enciende con la búsqueda de sentido. Bajo el dominio de Júpiter, Sagitario siente una llamada interna que no muchos comprenden, la llamada del viaje, de lo desconocido, del descubrimiento constante. Este llamado se vuelve un faro interno que lo empuja más allá de lo que otros consideran suficiente. Por eso camina solo, no porque rechace la compañía, sino porque pocas almas comparten su mismo ritmo, su misma sed de explorar lo que yace más allá del mapa. En su espíritu vive una dualidad heredada del centauro. Hay un lado humano que desea comprender, estudiar, conectar, filosofar, y un lado indomable que rehúye las jaulas, incluso las construidas con cariño. Esta unión de intelecto y instinto lo lleva a buscar espacios amplios donde su mente pueda expandirse sin límites. Su soledad no es vacío, es un territorio sagrado donde cultiva su visión del mundo, donde encuentra la verdad detrás de cada experiencia. En esa soledad se forjan sus grandes ideas, sus revelaciones, su capacidad de ver más allá de lo evidente. Sagitario prefiere caminar sin compañía cuando siente que la presencia de otros podría frenar su paso. No soporta la sensación de estar encadenado a expectativas ajenas, porque sabe que su esencia pierde brillo cuando no puede avanzar libremente. Su fuego interior se alimenta del movimiento, del cambio, de la aventura, y el mundo suele temer aquello que no puede controlar. La soledad se convierte entonces en un santuario, un refugio donde puede mantener viva la llama sin interferencias. Su distancia emocional muchas veces no nace de la frialdad, sino de un entendimiento profundo de la impermanencia. Sagitario sabe, incluso sin decirlo, que nada es totalmente estable y que la vida es una sucesión infinita de paisajes que cambian. Por eso no se aferra. Por eso sabe partir. No porque no quiera querer, sino porque entiende que el cariño más auténtico no necesita posesión. Aprende a amar desde la libertad, y esa forma de amar lo coloca a menudo en un lugar solitario que muy pocos saben habitar. En su corazón vive un idealista que jamás se conforma. Ese idealismo lo impulsa a buscar conexiones que trasciendan lo superficial, lazos que respeten su esencia. Cuando no encuentra ese tipo de vínculos, prefiere caminar solo antes que perderse a sí mismo. Su soledad es una elección consciente, un acto de lealtad hacia su espíritu. En ella se reconecta con su propósito, con su brújula interna, con ese fuego jupiteriano que lo hace soñar en grande y apuntar siempre más alto. Sagitario no teme estar consigo mismo. Puede recorrer vastos paisajes interiores sin perderse, porque sabe que su propia alma es un territorio amplio, lleno de respuestas, ideas y visiones. En su silencio interior encuentra la fuerza para enfrentar lo desconocido y la confianza para seguir avanzando cuando otros se detienen. Esa capacidad de reencontrarse a sí mismo una y otra vez es uno de sus mayores dones, y también la causa de su aparente lejanía. Sin embargo, su soledad no es definitiva. Es cíclica, como todo lo que pertenece al ritmo del cosmos. Hay momentos en que vuelve al mundo con historias que contar, con sabiduría que compartir, con un brillo renovado en la mirada. Quien camina solo vuelve transformado. Sagitario regresa siempre con una flecha más afilada, con una visión más amplia, con una verdad más profunda. Su soledad es una travesía iniciática que lo prepara para iluminar a otros cuando llega el momento. La esencia de Sagitario es la de un buscador eterno. Su camino no es solitario por falta de amor, sino por exceso de propósito. Porque mientras otros buscan raíces, él busca cielos. Mientras otros temen perderse, él teme no volar lo suficientemente lejos. Su soledad es la prueba más elevada de su valentía, la capacidad de seguir la voz de su espíritu incluso cuando nadie más puede escucharla. El mundo tal vez lo vea caminar solo, pero Sagitario sabe que en su búsqueda lo acompañan el viento, la visión, la intuición y el fuego interno que nunca se apaga. Su soledad es el eco de un destino más grande, un recordatorio de que hay almas que nacen para abrir caminos que otros aún no se atreven a imaginar.
En su viaje solitario, Sagitario no se pierde, se encuentra. Y al encontrarse, ilumina el sendero de todos los que vendrán después. Hay una raíz profunda en la soledad de Sagitario que nace del legado de fuego que comparte con Aries y Leo, pero que él vive de un modo mucho más interiorizado. A diferencia del impulso pionero de Aries o del brillo expresivo de Leo, el fuego de Sagitario arde hacia adentro, como una antorcha que ilumina cavernas invisibles del espíritu. Esa luz interna lo guía hacia conocimientos que no necesitan testigos, hacia aprendizajes que se revelan solo en silencio. En esta dimensión, su soledad se convierte en un laboratorio sagrado donde la verdad se destila lentamente, como si Júpiter mismo soplara sabiduría en su oído. También existe en Sagitario una melancolía que rara vez se menciona. Una nostalgia por aquello que todavía no existe, por un ideal que intuye desde antes de conocerlo. Es una añoranza por futuros posibles, por civilizaciones que aún no florecen, por respuestas que todavía no han sido formuladas. Esta melancolía no lo vuelve débil, al contrario, lo impulsa a moverse, a seguir buscando aquello que su alma recuerda sin haber vivido. En esa búsqueda, la compañía humana puede volverse pesada, porque pocos comprenden esa sensación de estar siempre viajando hacia algo que aún no tiene nombre. Bajo su aparente optimismo hay una sensibilidad profunda al desorden, la injusticia y la incoherencia. Sagitario absorbe la energía emocional del entorno y percibe la falta de autenticidad con una lucidez que incomoda. Cuando siente que una situación está desalineada con la verdad, tiende a retirarse, no para huir, sino para proteger su claridad interna. Se aleja de ambientes donde la falsedad se normaliza, donde las conversaciones se estancan, donde la mente no se expande. En esos momentos, la soledad es su forma de preservar su visión, de mantener vivo el fuego que le da propósito. Su relación con el tiempo también marca su camino solitario. Sagitario vive adelantado, como si su espíritu ya habitara el futuro mientras su cuerpo permanece en el presente. Esta disonancia hace que muchas veces avance solo, porque su velocidad interior supera la de los demás. Mientras otros aún dudan, él ya emprendió el siguiente tramo del viaje. No busca dejar atrás a nadie, pero tampoco está dispuesto a esperar a quien no desea caminar. En su naturaleza está fluir, avanzar, atravesar portales invisibles que otros solo reconocen cuando él ya los ha cruzado. En su interior existe una conexión ancestral con los sabios, los nómadas, los filósofos del desierto, los guías que viajaban sin más pertenencias que su fe en el camino. Sagitario carga en su memoria espiritual el eco de esas vidas. Por eso, incluso en su soledad, rara vez se siente completamente solo. Hay en él un diálogo permanente con fuerzas mayores, con una intuición que lo sostiene, con una guía interna que se fortalece mientras menos ruido externo exista. Cuando Sagitario se aparta del mundo, no desaparece, entra en comunión con su linaje cósmico. También vive el desafío de un corazón que se apasiona con facilidad, pero que se compromete únicamente con aquello que respeta su libertad. Esta tensión entre el amor y el vuelo lo lleva a retirarse cuando percibe que un vínculo intenta cerrarle el cielo. Su independencia no es un capricho, sino un instinto de supervivencia emocional. Sagitario sabe que para amar con autenticidad necesita conservar sus alas intactas. La soledad surge entonces como un espacio para recalibrar, para recordar quién es, para asegurarse de que ningún lazo, por hermoso que sea, lo aparte de su verdad. En el alma de Sagitario existe además una gran responsabilidad espiritual. Siente que su misión es expandir la visión del mundo, señalar caminos, sembrar ideas. Esa responsabilidad lo impulsa a retirarse cuando necesita recargar energía, porque entiende que no puede inspirar si su propia llama se apaga. En los intervalos de soledad, encuentra nuevas historias, nuevos significados, nuevas flechas que lanzar al horizonte colectivo. Su soledad no es abandono, es preparación. No es silencio, es fermentación de sabiduría. La profundidad de su risa y la alegría genuina que transmite provienen justamente de esas etapas solitarias donde libera tensiones, donde comprende sus emociones sin máscaras, donde resuelve su propia oscuridad. La luz que Sagitario irradia cuando está en compañía es posible porque primero viajó a sus propios desiertos internos. Su felicidad no es improvisada, es el resultado de una exploración que pocos se atreven a hacer en soledad. Existe en él una relación especial con los límites. Sagitario los desafía no por rebeldía, sino por naturaleza. Siente que cada frontera es una ilusión creada por el miedo humano. Atravesarlas requiere un espíritu que a veces debe viajar sin compañía para no contagiarse del temor de otros.
Su soledad es el precio y la recompensa de su valentía, el precio, porque lo aleja temporalmente de lo conocido, la recompensa, porque le permite descubrir mundos que nadie más vio antes. La expansión continua que define a Sagitario implica despojarse. Cada viaje interior lo obliga a dejar atrás partes de sí mismo, creencias que ya no vibran, metas que ya no representan su grandeza. Este acto de desapego constante puede generar momentos donde siente que no encaja en ningún lugar, porque está en proceso de convertirse en algo más. En esos momentos, la soledad es el puente entre su versión pasada y su versión futura, el espacio en el que se transforma sin interrupciones. Y en el centro de todo, Sagitario guarda un fuego que no pide permiso para arder. Ese fuego es su brújula, su impulso, su destino. Lo conduce por caminos que otros no se atreven a recorrer, lo aleja cuando la multitud confunde su visión y lo acerca cuando encuentra almas que también buscan la verdad. La soledad, para él, no es una condena ni una tragedia. Es la manifestación natural de un espíritu que nació para explorar, para elevarse, para inspirar, para seguir avanzando incluso cuando el resto del mundo se detiene. En cada tramo solitario de su viaje, Sagitario se vuelve más sabio, más fuerte, más luminoso. No camina separado del mundo, camina delante de él. Y en ese avance constante, su soledad se convierte en la prueba más pura de su grandeza, en el sello inconfundible de un alma que nació para expandir los límites de la experiencia humana. En lo más profundo del espíritu sagitariano existe una conexión con la vastedad del cosmos que lo lleva a vivir en un estado de expansión permanente. Este vínculo con lo infinito lo vuelve especialmente sensible a la densidad emocional del mundo. Sagitario percibe las cargas ajenas como si fueran nubes que ensombrecen su cielo interior, y cuando el ambiente se llena de temores o limitaciones, se distancia para proteger su claridad. Su soledad es, en ese sentido, una forma de limpiar su horizonte, de volver a ver con nitidez hacia donde debe avanzar. No rehúye a las personas, rehúye a la energía que apaga su visión. Hay en él una necesidad casi sagrada de espacio físico y espiritual. Su alma está moldeada por un instinto nómada que proviene de épocas remotas, cuando los seres humanos recorrían la Tierra siguiendo a las estrellas y a los ciclos de la naturaleza. Sagitario lleva esa memoria en la sangre astral, recordando que la libertad es una forma de supervivencia. Cuando se siente rodeado, cuando percibe que sus movimientos están restringidos, su espíritu reacciona alejándose. La soledad le ofrece el territorio abierto que necesita para respirar, para imaginar, para reencontrarse con la amplitud que lo define. En su interior también habita una disciplina que no siempre es visible. Aunque parezca espontáneo, Sagitario tiene una ética personal rigurosa, la búsqueda de la verdad. Esta exigencia lo impulsa a retirarse cuando siente que se está desviando de su propio propósito. En sus momentos solitarios revisa su brújula moral, analiza sus decisiones, evalúa si está siendo fiel a su visión. No puede compartir este proceso con cualquiera, porque su reflexión es profunda, intensa y a veces incómoda. Prefiere hacerlo a solas, donde nadie interfiere con su sinceridad interna. Existe además una dimensión espiritual que lo acompaña desde su regente Júpiter, planeta de la expansión pero también de la fe. Sagitario necesita creer en algo grande, algo que dé sentido a su camino. Cuando no encuentra ese significado en su entorno, se aleja para buscarlo en su interior, en los paisajes más sutiles de su conciencia. Sus retiros solitarios son momentos de comunión con su destino, instantes en los que recibe intuiciones poderosas que luego transforma en acción inspiradora. La soledad, para él, es un templo donde conversa con lo divino sin intermediarios. Su relación con la verdad también lo empuja a caminar en solitario. Sagitario no tolera la hipocresía, ni en otros ni en sí mismo. Pero su franqueza puede resultar incómoda, y en ocasiones decide retirarse antes que disminuir su autenticidad. La soledad se vuelve entonces un acto de respeto hacia quienes aún no están listos para escuchar su visión, y también hacia su propia esencia, que no quiere disfrazarse para agradar. En ese retiro, Sagitario mantiene la pureza de su fuego interior. En su alma hay un impulso perpetuo hacia el aprendizaje. Sagitario vive en constante expansión mental, y cuando siente que ya ha absorbido todo lo que un lugar, una situación o una relación podían enseñarle, continúa su camino. Esto no es abandono, sino un ritmo natural de crecimiento. Su soledad aparece en esos intervalos de transición, cuando deja atrás una etapa y se prepara para la siguiente. Es un vacío fértil, una antesala de nuevas ideas y nuevas aventuras. También existe en él una valentía emocional que lo lleva a enfrentar la incertidumbre sin miedo.
Sagitario no necesita tener todas las respuestas para avanzar, confía en que el camino se revelará. Esa confianza lo sostiene incluso cuando nadie más lo acompaña. Su soledad no lo aterra porque sabe que es pasajera, que es parte del viaje, que siempre lo conduce a un descubrimiento. En muchos casos, esa valentía hace que otros no puedan seguirle el ritmo, y termina avanzando solo, guiado por su propio fuego interior. En su corazón vive un optimismo que, aunque parezca sencillo, nace de la superación constante. Sagitario conoce las sombras de su espíritu y las ha enfrentado una y otra vez. Ese proceso requiere silencio, introspección y distancia. Cuando vuelve al mundo con una sonrisa luminosa, es porque ya recorrió sus propios abismos y los transformó en sabiduría. Su alegría es el resultado de una alquimia interna que solo puede realizar en soledad. Su forma de relacionarse con el destino también influye en su camino solitario. Sagitario siente que la vida es una misión más que un recorrido. Cada experiencia, cada persona, cada desafío tiene un propósito. Cuando algo pierde sentido, su intuición le indica que es hora de seguir adelante. Esa capacidad de escuchar su destino sin cuestionarlo lo separa de quienes necesitan certeza antes de dar un paso. Su soledad es la consecuencia natural de su confianza en la vida y de su disposición a avanzar aunque no haya señales claras para otros. En su esencia existe una chispa de rebeldía cósmica. Sagitario no nació para seguir caminos trazados, sino para abrirlos. Este impulso creador lo conduce a territorios desconocidos donde pocas personas se atreven a llegar. En esas travesías pioneras suele ir solo, no por elección consciente, sino porque la ruta que sigue es tan nueva que aún no ha sido transitada por nadie más. Su soledad se convierte en una marca de su valor y de su papel como explorador de lo infinito. Y en cada paso solitario que da, Sagitario se conecta un poco más con su grandeza. Su soledad es la fragua donde se templen sus ideales, su fuerza, su capacidad de inspirar. No es un vacío, sino una expansión. No es un aislamiento, sino una preparación. Desde ese espacio nace su luz, una luz que luego comparte con el mundo cuando regresa, transformado, listo para recordarles a todos que el horizonte siempre puede ir un poco más lejos. En el trasfondo de la energía sagitariana existe un llamado ancestral que lo separa suavemente del ruido del mundo. Es un eco procedente de otras vidas, de otros ciclos cósmicos, donde el espíritu de este signo fue guardián de rutas sagradas, caminante de tierras que aún no tenían nombre. Este llamado lo impulsa a mantenerse en movimiento interior incluso cuando su cuerpo permanece en un mismo lugar. Su soledad surge como la consecuencia natural de ese viaje constante, mientras la mayoría se siente segura aferrándose a lo conocido, Sagitario se siente vivo en el terreno incierto donde la intuición es su única brújula. Su conexión con Júpiter le otorga una mirada que abarca más allá de lo inmediato. Esta visión amplia, casi profética, puede generar una distancia involuntaria con su entorno. Sagitario ve posibilidades donde otros ven obstáculos, percibe expansiones donde otros ven riesgos. Esta diferencia de percepción lo empuja a veces a avanzar sin compañía, no porque lo desee, sino porque su impulso de crecimiento es difícil de igualar. La soledad se convierte entonces en un espacio donde su visión puede florecer sin ser ralentizada por dudas ajenas. Existe un aspecto poco mencionado de su naturaleza, su capacidad para disolver límites internos. Sagitario no solo viaja en el mundo exterior, también recorre los paisajes de su mente con la misma determinación. En estos viajes internos se enfrenta a estructuras viejas, creencias que ya no le sirven, emociones que deben liberarse. Estos procesos requieren un silencio profundo, un espacio donde su alma pueda expandirse sin interferencias. Su soledad actúa como un campo de entrenamiento espiritual donde se despoja de aquello que pesa y emerge más libre, más auténtico, más luminoso. La relación que tiene con el dolor emocional también lo lleva a apartarse. Sagitario no procesa las heridas como otros signos. En lugar de estancarse, su instinto le pide transformarlas en aprendizaje. Pero esa transformación es un acto íntimo, casi ritual, que necesita hacerse lejos de miradas externas. Su soledad en estos momentos es voluntaria y protectora. No quiere contagiar a otros con su vulnerabilidad, y tampoco desea que nadie interfiera mientras convierte el dolor en sabiduría. Cuando regresa, lo hace renovado, con una fortaleza que inspira a quienes lo rodean. Hay también en su espíritu un sentido del humor que sirve como puente entre su mundo interior y el exterior. Esta ligereza no nace de la superficialidad, sino de una profunda comprensión de la vida.
Sagitario puede reír incluso después de los golpes más duros porque ha aprendido, en sus momentos solitarios, a ver el lado expansivo de cada experiencia. Su risa es un acto de resistencia, un recordatorio de que la vida sigue siendo vasta aunque por momentos se vuelva oscura. Pero ese humor, esa chispa que eleva a otros, también necesita tiempo a solas para recargarse, para mantenerse genuina. Su soledad se relaciona además con su compleja relación con el compromiso emocional. No teme al amor, pero sí teme perder su esencia dentro de él. Sagitario necesita sentir que puede seguir creciendo incluso dentro de un vínculo. Cuando percibe que una relación empieza a cerrarse sobre sí misma, cuando los límites comienzan a sentirse como muros, se aleja para recuperar su equilibrio. Su soledad en estos casos no es ruptura, sino alineación. Desde ese retiro vuelve a conectar con su centro, recordando que su amor es más pleno cuando nace desde su libertad. Existe un don particular en Sagitario, su capacidad para leer la energía del futuro. No se trata de adivinación, sino de una intuición poderosa que le permite presentir direcciones, cambios, oportunidades. Esta sensibilidad lo coloca inevitablemente en un punto adelantado respecto a los demás. El precio de este adelanto es el aislamiento temporal, porque a menudo debe avanzar sin confirmaciones, guiado solo por su percepción interna. Su soledad es entonces el espacio donde afina esta capacidad, donde escucha con claridad los susurros del destino antes de que se conviertan en caminos visibles. Su espíritu también está vinculado al arquetipo del maestro viajero, aquel que aprende para luego enseñar. Pero antes de poder compartir su visión, Sagitario necesita comprenderla completamente. Esa comprensión no llega en medio del ruido, sino en la calma de sus distancias voluntarias. Su soledad se vuelve un taller donde pule sus ideas, donde transforma intuiciones en sabiduría que otros podrán recibir más adelante. Cada retiro es, en realidad, un acto de preparación para el momento en que su palabra ilumine el camino de alguien más. La soledad sagitariana guarda una cualidad alquímica que lo vuelve capaz de volver al mundo con una energía fresca, vigorosa y contagiosa. Este signo no permanece aislado para siempre, su ciclo natural consiste en retirarse, expandirse y regresar. En cada retorno, irradia una fuerza renovadora que proviene de esos silencios llenos de propósito. Su soledad no es un final, sino una transición constante hacia versiones más elevadas de sí mismo. Y en esa danza entre el mundo exterior y sus inmensos mundos internos, Sagitario se convierte en un viajero del tiempo, un explorador del alma, un buscador que jamás se detiene. Su soledad no es una sombra, sino una antorcha. Es el espacio donde su fuego se alimenta para seguir iluminando el camino. Es su modo natural de honrar su esencia, de mantenerse fiel a su misión, de recordar que nació para caminar hacia el horizonte, incluso cuando lo hace en silencio. En cada tramo solitario descubre un nuevo fragmento de su propio infinito, y con cada descubrimiento vuelve más sabio, más libre, más capaz de expandir la visión de todos los que encuentran en él un faro vivo. En el fondo más silencioso de la psique sagitariana existe un instinto de preservación espiritual que rara vez se menciona. Sagitario se aleja no solo para descubrir el mundo, sino para no perder la pureza de su espíritu en medio de influencias que percibe como densas o desalineadas. Su fuego interno es tan sagrado que necesita protegerlo de aquello que pueda disminuir su intensidad. Esta protección no es un escudo egoísta, sino un acto de coherencia profunda. En su soledad, Sagitario mantiene viva la chispa que le permite seguir inspirando cuando decide regresar al mundo. Hay una dimensión de este signo relacionada con la memoria emocional del alma. Sagitario carga con una especie de visión arcaica que lo hace recordar, sin necesidad de palabras, que la existencia es demasiado vasta para limitarse a un solo punto. Esta memoria lo llama a moverse, a explorar, a mantenerse en constante renovación. Cuando se queda demasiado tiempo en un mismo lugar, siente que su espíritu se estanca, que su fuego pierde altura. La soledad surge entonces como una vía natural de renovación, un impulso para volver al ritmo que su alma reconoce como propio desde tiempos inmemoriales. En su interior también late una percepción muy aguda del propósito personal y colectivo. Sagitario detecta cuando una situación, un vínculo o un ambiente ha dejado de ser significativo. Esta sensibilidad lo impulsa a retirarse, incluso cuando podría resultar más cómodo permanecer. Necesita alinearse con aquello que tenga sentido, porque sin propósito su fuego se apaga lentamente. Su soledad actúa como un espacio de recalibración donde escucha con mayor claridad la dirección de su misión. Allí recupera la certeza que lo guía, la fuerza que lo impulsa y la visión que lo distingue.
Existe además un aspecto vinculado a su relación con la autenticidad. Sagitario puede amar intensamente la compañía, pero solo cuando siente que puede ser completamente el mismo. Cuando percibe que debe moderar su entusiasmo, reducir su brillo o esconder partes de su esencia para encajar, la soledad se vuelve su refugio natural. En ella puede expandirse sin restricción, puede expresar su espíritu sin límites, puede volver a su estado más genuino. Este retorno a la propia autenticidad lo recarga y le permite regresar a sus vínculos con más verdad y más fuerza interna. Otra dimensión profunda de su energía está en su capacidad para detectar posibilidades invisibles. Sagitario se mueve con facilidad entre lo que existe y lo que podría existir. Su espíritu habita tanto el presente como los futuros potenciales, y cuando las personas a su alrededor no pueden seguir el hilo de sus visiones, él se repliega para navegar esas posibilidades por cuenta propia. Su soledad se convierte en un espacio creativo donde imagina caminos nuevos, donde experimenta con ideas que aún no han encontrado forma, donde su imaginación se vuelve una fuerza expansiva capaz de abrir realidades. Sagitario también guarda un vínculo secreto con el silencio. Aunque su energía suele ser expansiva y vibrante, hay momentos en que necesita sumergirse en una quietud casi ceremonial. Ese silencio no es vacío, sino un espacio lleno de revelaciones internas. Allí escucha lo que el mundo no dice, comprende lo que la palabra no alcanza y se conecta con una sabiduría profunda que se revela únicamente cuando no está rodeado por distracciones. Este silencio fortalece su intuición, afina su visión y renueva su espíritu para las batallas y aventuras que vendrán. En su camino solitario también se encuentra con la sombra del idealismo. Sagitario sueña tan alto que muchas veces siente que los demás no están dispuestos a elevarse a la misma altura. Cuando sus expectativas se ven frustradas, cuando la realidad no alcanza la grandeza que imagina, su instinto es retirarse para comprender, para procesar, para encontrar una manera de seguir creyendo. Su soledad es entonces una medicina para su fe. Es ahí donde reconstruye sus ideales sin renunciar a ellos, donde aprende a mantener encendida su esperanza incluso cuando el mundo le exige realismo. Su relación con la libertad es más compleja de lo que aparenta. No se trata solo de moverse sin ataduras, sino de la necesidad de preservar un estado mental donde pueda seguir siendo creador de su propio destino. Sagitario se aleja cuando siente que la vida se estrecha demasiado, cuando la rutina amenaza con congelar su espíritu. En la soledad recupera la amplitud interna que necesita para imaginar nuevas rutas, para sentir que su camino no está predeterminado, sino abierto. Su soledad restablece la sensación de infinitud que es vital para su fuego. También existe en este signo un impulso místico que lo lleva a buscar señales y significados ocultos. Sagitario se retira no solo para pensar, sino para escuchar al universo. En esos momentos solitarios percibe sincronías, presentimientos y llamados que pasan desapercibidos en el ruido cotidiano. Su soledad se vuelve un portal hacia lo invisible, un momento donde el destino habla con más fuerza. Cada vez que vuelve de estos retiros, trae consigo una visión más amplia, una certeza renovada y una intuición más afinada. Y en lo más profundo de su ser, Sagitario se aleja porque su alma está en construcción constante. Es un viajero eterno, un buscador infatigable, un espíritu que necesita reinventarse para mantenerse fiel a su esencia. Su soledad no es una ausencia, sino una transformación. Es el espacio donde se expande, donde se renueva, donde se prepara para seguir iluminando el camino de los demás. Porque aunque avance a veces sin compañía, su luz nunca es solo para él. Sagitario camina solo para poder volver más grande, más sabio y más libre, listo para recordarle al mundo que ninguna alma nació para quedarse pequeña cuando el horizonte sigue creciendo. En lo más hondo de la esencia sagitariana existe una relación particular con la distancia emocional, una forma de percibir los sentimientos que no se adapta a los moldes tradicionales. Sagitario ama con amplitud, pero no desde la fusión absoluta, su amor es como un fuego que necesita aire para mantenerse vivo. Esta condición lo lleva a retirarse cuando siente que lo emocional se vuelve demasiado denso o rígido, no por falta de interés, sino porque su espíritu percibe la necesidad de respirar para conservar la claridad y el entusiasmo que lo caracterizan. La soledad se convierte en un modo de limpiar el corazón, de restaurar la frescura que le permite amar desde la libertad y no desde el temor. Hay un aspecto poco explorado en su vínculo con el caos creativo. Sagitario es un signo que nace del fuego mutable, una energía que transforma, que expande, que desordena para dar lugar a algo nuevo. Esta fuerza interior puede resultar difícil de contener para quienes lo rodean, porque su espíritu irradia ideas, cambios de rumbo y expansiones súbitas.
Cuando siente que su entorno no está preparado para sostener esa intensidad creativa, se aleja para permitir que esta energía fluya sin restricciones. En su soledad, su caos se convierte en visión, su impulso se convierte en dirección y su fuego encuentra una forma más elevada de manifestarse. Dentro de su alma existe una sensibilidad filosófica que lo hace cuestionar constantemente todo lo que vive. Sagitario no se conforma con experiencias superficiales, necesita comprender el significado profundo que se esconde detrás de cada gesto, cada encuentro, cada desafío. Esta búsqueda de sentido genera momentos en los que el ruido exterior resulta demasiado superficial, demasiado pequeño para acompañar la expansión que su mente está atravesando. En esos momentos, prefiere retirarse y sumergirse en la reflexión, porque sabe que solo en silencio podrá escuchar la voz interna que le revela la verdad que busca. La manera en la que Sagitario procesa la incertidumbre también lo diferencia. Mientras muchos temen lo desconocido, Sagitario lo abraza. Siente que cada vacío es una oportunidad, que cada duda es un portal hacia un descubrimiento. Este vínculo natural con lo incierto lo lleva a caminar por senderos donde otros no se aventuran, y en muchos de esos tramos se encuentra sin compañía. Pero para él, la soledad de esas rutas no es oscuridad, es una invitación a convertirse en la llama que ilumina su propio camino. En cada paso solitario, reafirma su confianza en la vida y en su capacidad de avanzar aun cuando nada es seguro. Existe un elemento casi chamánico en su relación con el aprendizaje. Sagitario no acumula conocimientos por simple curiosidad, sino porque siente la necesidad de transmitirlos algún día. Su alma funciona como un puente entre lo que descubre y lo que el mundo puede recibir. Pero antes de poder compartir una enseñanza, debe integrarla, comprenderla, vivirla. Este proceso es íntimo, profundo, a veces turbulento. Y es precisamente en la soledad donde consigue convertir sus vivencias en sabiduría. Allí se vuelve alquimista de su propia experiencia, transformando lo vivido en comprensión, y la comprensión en visión. En su energía late una conexión intuitiva con los ciclos mayores de la vida. Sagitario percibe las etapas de cierre antes de que se manifiesten, siente los nuevos comienzos antes de que otros los vean. Esta percepción adelantada lo impulsa a tomar decisiones que parecen incomprensibles para quienes no pueden ver tan lejos. A veces debe retirarse sin explicar por qué, avanzar cuando todos se detienen o cambiar de rumbo sin avisar. La soledad le permite escuchar esos impulsos sin ruido externo, sin cuestionamientos, sin la necesidad de justificar lo que su espíritu ya sabe. En su interior también existe una percepción profunda de la belleza del mundo, una sensibilidad estética que no se limita a lo visual, sino que abarca la energía, el movimiento, la esencia. Sagitario se maravilla con la vida, pero esta capacidad de asombro necesita espacio para florecer. Cuando el entorno se vuelve demasiado gris o repetitivo, su espíritu empieza a apagarse. La soledad aparece entonces como una forma de reencuentro con la belleza, incluso si esa belleza es sutil, interna o simbólica. Desde esa apreciación renovada surge su alegría natural, esa chispa que luego comparte con todos. Un aspecto poco explorado es su relación con el destino colectivo. Sagitario siente, muchas veces de forma inconsciente, que su vida está conectada con misiones más grandes que él mismo. Esta sensación lo lleva a apartarse cuando necesita claridad, porque intuye que sus decisiones no solo afectan su camino personal, sino también el de quienes recibirán su influencia. Su soledad es un espacio de responsabilidad espiritual, un terreno donde toma decisiones alineadas con su propósito mayor. Allí afina su conciencia, fortalece su intención y escucha la llamada que lo guía más allá de su propia historia. También vive un proceso constante de renovación moral. Sagitario no puede avanzar si siente que está traicionando su ética interna. Su alma necesita sentir que todo lo que hace está en coherencia con su verdad. Cuando esta coherencia se pierde, aunque sea por un instante, se retira. En su soledad revisa, reorganiza, purifica su intención. Y cuando vuelve, vuelve más íntegro, más firme, más conectado con su esencia luminosa. Finalmente, Sagitario se aleja porque su espíritu pertenece tanto al cielo como a la tierra. Es un puente entre lo humano y lo divino, entre la experiencia cotidiana y la visión trascendental. Esa doble naturaleza lo hace moverse entre mundos, y en muchos de esos movimientos, la soledad es inevitable. Pero lejos de ser un vacío, es un viaje. Un viaje donde su fuego se eleva, su visión se amplía y su alma se fortalece. En cada tramo solitario,
Sagitario se convierte en una versión más poderosa de sí mismo, listo para regresar al mundo con la luz necesaria para seguir expandiendo horizontes y recordando a todos que la vida siempre es más grande de lo que parece. En las zonas más profundas de la vibración sagitariana existe un legado ancestral que rara vez se menciona, una memoria espiritual que trasciende esta vida y que influye en cada gesto, cada impulso y cada retirada silenciosa. Sagitario carga dentro de sí una herencia de antiguos buscadores, viajeros que seguían señales invisibles, guardianes de un fuego sagrado que se transmitía de generación en generación. Esa energía se manifiesta en su tendencia a apartarse cuando siente que algo importante está por revelarse, como si una voz interna le recordara que antes de seguir avanzando debe escuchar la sabiduría de quienes caminaron antes que él. En ese retiro momentáneo conecta con su linaje espiritual, recibiendo fuerza y claridad para continuar su viaje. Una dimensión poco explorada es su relación con el tiempo. Sagitario no lo percibe de manera lineal, sino expansiva. Mientras otros sienten que el tiempo avanza hacia adelante, Sagitario lo experimenta como un campo abierto donde pasado, presente y futuro se entrelazan. Esta conciencia le permite vislumbrar consecuencias antes de que ocurran y oportunidades antes de que se manifiesten. Sin embargo, esta misma percepción puede abrumarlo, especialmente cuando su entorno no comparte esa visión panorámica. La soledad se convierte entonces en un refugio donde puede acomodar sus percepciones, ordenar las líneas temporales que percibe y decidir cuál de todas ellas resuena con su propósito más elevado. La energía mutable del fuego sagitariano también lo conecta con una capacidad de renacimiento constante. Sagitario puede cambiar de piel más rápido que otros signos porque su espíritu está en constante evolución. Este proceso de renovación no ocurre de forma suave, muchas veces llega como una ola interna que lo impulsa a soltar lo viejo de manera repentina. Cuando esta fuerza surge, necesita espacio para que la metamorfosis ocurra sin interferencias, porque sabe que cada renacimiento exige un momento de oscuridad, una pausa sagrada antes del resurgir. Su soledad es un capullo ardiente donde su fuego reconfigura su identidad y lo prepara para una expansión mayor. Existe también una conexión íntima con los territorios simbólicos. Sagitario vive rodeado de metáforas internas, imágenes que representan su camino y que actúan como señales para su espíritu. Puede ser un sueño recurrente, una sensación, una palabra, un fragmento de memoria o una visión repentina que aparece en medio del día. Estos símbolos funcionan como brújulas, y cuando uno de ellos surge con fuerza, Sagitario se detiene para interpretarlo. Esta pausa no siempre es comprendida por los demás, pero para él es vital. Necesita desentrañar el mensaje oculto porque sabe que en esos símbolos se esconde la dirección que su alma desea tomar. Su relación con los límites también revela una profundidad particular. Sagitario los desafía no por rebeldía, sino porque percibe que muchas fronteras son ilusorias. En su esencia, entiende que las barreras que otros acatan como definitivas no son más que construcciones temporales. Sin embargo, para navegar esa percepción necesita una enorme claridad interna, de lo contrario su impulso natural podría llevarlo a decisiones impulsivas o rutas sin sentido. La soledad le ofrece un espacio donde distinguir los límites que deben romperse de aquellos que deben respetarse hasta que llegue el momento adecuado. En ese silencio descubre qué frontera es un desafío y cuál es un maestro. La presencia constante de Júpiter en su vida introduce un magnetismo particular hacia lo desconocido. Sagitario no solo avanza hacia lo que desconoce, sino que lo atrae, lo convoca. Esta magnetización lo lleva a vivir experiencias que otros tardarían años en encontrar, y muchas de ellas llegan de forma abrupta, inesperada, transformadora. Cuando siente que una nueva oportunidad está acercándose, incluso sin pruebas visibles, puede volverse introspectivo. Es como si su espíritu necesitara un instante para abrir el espacio interno que recibirá la expansión. Allí entra en contacto con la energía jovial y sabia de Júpiter, cargándose de optimismo, valentía y visión para enfrentar la aventura que está por comenzar. En el corazón de su alma también habita una profunda sensación de misión. Aunque no siempre pueda definirla con palabras, Sagitario siente que su vida tiene un propósito que trasciende lo cotidiano. Esta percepción puede convertirse en un motor gigante pero también en una fuente de presión interna. Cuando la sensación de misión se intensifica, Sagitario se retira para reconectar con lo esencial, para recordar que la misión no se cumple desde la prisa sino desde la claridad y la expansión consciente. En ese espacio íntimo encuentra la fuerza para volver al mundo con más determinación y con una confianza casi mítica en su camino. Otro aspecto vinculado a su naturaleza es su relación con el movimiento. Para Sagitario,
Avanzar físicamente o emocionalmente es una forma de meditación. El movimiento lo alinea, lo armoniza, lo despierta. Cuando permanece demasiado tiempo en la misma energía, empieza a sentir que su espíritu se encoge. Es entonces cuando aparece su impulso de alejarse, no como una huida sino como un acto de autopreservación energética. En ese desplazamiento, aunque sea interno, recupera su grandeza. Su espíritu vuelve a expandirse y su fuego vuelve a iluminar con fuerza. Hay también en Sagitario una resistencia natural a aceptar verdades a medias. Su alma exige autenticidad, transparencia, honestidad cristalina. Cuando percibe falsedad, aunque sea sutil, su energía se contrae y prefiere apartarse. Ese retiro no es debilidad, es un acto de protección espiritual. La soledad se convierte en un rito de purificación donde su intuición limpia cualquier energía que haya perturbado su equilibrio interno. Solo después vuelve a abrirse, y cuando lo hace, su presencia recobra una fuerza casi profética. Finalmente, Sagitario no solo se aleja para encontrarse, se aleja para recordar quién es en su esencia más luminosa. Su espíritu está vinculado a la aventura, pero también a la verdad. Está conectado al fuego, pero también a la conciencia. Es un viajero, pero también un guía. Su soledad no es un vacío, es un templo. Un templo donde se renueva, se fortalece y se expande. Desde ese templo emerge cada vez con más poder, más visión y más luz, dispuesto a continuar su camino como el eterno buscador que transforma cada paso en una expansión del alma y cada silencio en un acto de grandeza interior.